Buenos días y buenas tardes a todos. Un abrazo, un saludo muy entrañable para todos los que nos seguís desde los distintos lugares: Colombia, España, Italia, Ecuador, Chile. Desde este monasterio seguimos todavía en el monasterio encerrados, porque incluso ahora el monasterio está dentro de una alcaldía, una comuna, como dicen aquí, que está en cuarentena total, con lo cual ni siquiera nos podemos salir a la calle. Estamos más encerrados y más en clausura que nunca. Desde aquí, un abrazo entrañable para todos. El tema de hoy sería una síntesis de aquellos puntos más importantes, más esenciales, que hemos ido tratando desde que empezó el tema de la pandemia, y que pues la vida apostólica nuestra ha sido a través de estos medios, de estos videos y de estos medios de comunicación. Vamos a ver si logro hacer una síntesis que sea orientativa, que nos ayude a entender a todos qué es lo que Cristo en realidad nos pide. Yo empezaría por la palabra que Cristo usó con todos sus apóstoles. Les dijo a todos lo mismo: sígueme, sígueme, sígueme. A Pedro y su hermano, que estaban ahí con las redes, lo siguieron, también Santiago y su hermano. Después a Mateo, que estaba cobrando impuestos por allí, pues le dijo lo mismo: Mateo, sígueme. Y a todos les dijo que le siguieran. Incluso el joven rico, cuando le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna?, Cristo, sabiendo que quien le preguntaba era del Antiguo Testamento, era judío, pues le dice: muy bien, pues tienes que cumplir los mandamientos. Y el joven le dice que los ha cumplido siempre. Algún evangelista dice que lo miró y lo amó, como diciendo: bueno, si examináramos bien esto que dices, a lo mejor hay lagunas, ¿verdad? Pero bueno, Cristo no se detiene ahí y le dice: bueno, pues si realmente buscas algo más, que no sea esto de cumplir los mandamientos, en fin, de ser más o menos impecable desde el punto de vista ético-moral, bueno, pues entonces vende lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Y ahí de nuevo la palabra sígueme de Cristo. Yo creo que lo que nos diría hoy a todos, si estuviera aquí, es: sígueme. Pero antes, porque uno podría decir: bueno, ¿y cómo te sigo, Señor, hoy? Porque entonces los apóstoles estaban ahí. Él estaba ahí físicamente y los apóstoles al lado de él, y que él le dijera: sígueme, pues el otro lo entiende maravillosamente, deja las redes y se pone a caminar con él, ¿verdad? Hoy han pasado 2000 años. Entonces, algunos se podría preguntar: bueno, ¿y cómo te sigo hoy? Hoy, en este siglo XXI. Cristo me diría: mira, antes de decirte cómo, tienes que hacer algunas consideraciones. La primera, que resucité, que estoy vivo. Y que si no fuera así, no tendría sentido absolutamente nada, ni la vida ni la muerte. Porque si yo no he resucitado y en ninguna religión ha resucitado nadie, entonces aquí no hay esperanza para nadie. Y por tanto la vida se reduce a un sinsentido que termina en el cementerio. Por tanto, tienes que considerar que resucité, que estoy vivo. Y que efectivamente, si no fuera así, no tendría sentido absolutamente nada de lo que os dije, y por lo tanto tenemos que vivirnos, convivir con Él. No es una cuestión de recitar plegarias ni oraciones prefabricadas, sino vivirnos. Yo en ti, tú en mí. Mi vida contigo, diría Cristo, es una cuestión de condominio. Yo soy la vid, tú el sarmiento. Tienes que estar unido a mí, tenemos que vivirnos. La misma savia que yo tengo dentro de mí como persona divina tiene que pasar a ti, para que también tú tengas vida eterna. No la vida que tienes, que esa se termina, y se determina más antes que después, sino es esa vida eterna para la cual has nacido. Y eso tiene, pues, claro, tiene muchísima importancia. La segunda, que yo soy vida eterna. Yo se lo dije a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Todavía no había muerto. Luego está claro que Cristo habla, o cuando dice yo soy el pan vivo bajado del cielo, nos está diciendo que Él es vida eterna absoluta, y que lo era incluso esa vida eterna cuando
cuando murió y después resucitó. Es decir, Él no se despoja de esa divinidad que es, sino que, pero claro, en su cuerpo muere, ¿verdad? Muere realmente, pero tiene poder, Él lo había dicho, para entregar la vida y para recogerla, eso lo dice en el Evangelio, y entonces lo hace. Es decir, la eternidad no tiene tiempo, y por lo tanto, para mí, todo es un presente perpetuo. Lo que dije hace 2000 años está ante mí hoy, está delante de mí, y así lo que diré dentro de otros tantos años, igual. Yo soy vida eterna, y solo yo puedo darte vida eterna. Cristo nos promete la vida eterna a cada paso en el Evangelio, a cada paso. Cuando le pregunta a Pedro, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿de nosotros qué será? Y dice Cristo, vosotros que lo habéis dejado todo, todo, porque esa es la cuestión, dejarlo todo, para poder entregártelo todo, multiplicado por 100, porque Él dice a vosotros que habéis dejado todo, yo os daré el 100 por uno, lo que habéis dejado y además la vida eterna. Y aquí de nuevo les da vida eterna. Y cuando habla de la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Cristo promete la vida eterna a todos nosotros, la eternidad, en distintos momentos del Evangelio, y es porque lo que quiere es nuestra vida eterna, ¿no? Nuestra vida biológica, que esta es como un campo de prueba para ganarnos el cielo. Y de aquí, pues, que entendamos que pues, los sufrimientos que puedan llegar, las contrariedades, las dificultades y los problemas, nos tienen que ayudar a conseguir esa vida eterna. Y por tanto, pues, no es algo que hay que detestar o hay que no, es simplemente algo que sucede ahí, que está en la vida, y a unos nos viene de una manera, a otros de otra, pero que todo ese campo de sufrimiento, de dolor, y a veces hasta físico, ese campo de dolor moral, incluso a veces de dolor metafísico, el dolor de la ausencia de Dios. Bueno, todo eso está ahí para producir para cada uno de nosotros la superación de los límites que tenemos de esa visión tan reductiva que tenemos muchas veces del cielo y nos va abriendo. En la medida que vamos abrazándonos a la cruz, se nos va abriendo el horizonte y vamos entendiendo quién es Él, quién soy yo y quién es ese cielo para el cual he nacido. Dicho esto, ¿cómo lo seguiría hoy? Algunos pensarían, bueno, siendo buena persona, otros dirían yendo a misa el domingo y algún día entre semana, otros pensarían que son más activistas sociales, intensificando mis obras de caridad social para con el prójimo, y otros aspectos más de la vida moral. Y Cristo me respondería, yo te he destinado a entrar en la vida eterna. Cumpliendo todas estas cosas que me estás diciendo, que no son malas, son buenas. ¿Tú consideras que tienes el vestido de boda para entrar en el banquete? ¿Tienes limpio el corazón? Porque es la condición para poderme incluso verme beatíficamente en este mundo. ¿Eres pobre de espíritu? ¿Te estás empobreciendo de ti para enriquecerte de mí? ¿Estás sacando de tu espíritu todo ese mundo inútil que no sirve? Un montón, como dicen aquí en Chile, un montón de cachureos, ¿no? Un montón de trastos viejos que están ahí. Estás haciendo el esfuerzo por sacar todo eso, que no tiene valor alguno, que no te servirá para nada, para dar espacio, para darme a mí espacio y que podamos decir yo vivo en ti y tú vives en mí. Nos vivimos con las limitaciones que yo pueda tener, con las dificultades y los problemas, pero el amor es más fuerte. No miremos tanto nuestros pecados. A Cristo parece ser yo pasando tantas veces por el Evangelio. La cantidad de pecadores que se acercaron a Él, pecadoras también, personas con todo tipo de... Y parecía que a Cristo no le interesara mucho los pecados de la gente, que le interesaba que entendieran que el cielo era otra cosa, que había que mirarle a Él, no a nosotros. Hay que dejar de mirarse tanto, mirarlo, las faltas, mirarlo. Es que estamos sin darnos cuenta, y a lo mejor con la mejor intención,
Estamos todo el día como el perro en torno a nuestro vómito o como la cerda que dice el Antiguo Testamento que se vuelve, después que se limpia, se vuelve a revolcar en su propio cieno. No nos miremos tanto, no miremos tanto nuestras limitaciones. Miremosle a Él, con el amor de Él podemos vencer. Desde luego con nuestra mirada, con nuestras fuerzas naturales y con lo que nuestra mirada pueda aportar a estos problemas morales que tenemos, no lo vamos a resolver. Porque necesitamos de Él. Conmigo todo lo podéis, sin mí nada. El que conmigo recoge y el que contra mí desparrama. Está todo ahí en el Evangelio. Dice también, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Cuando pesa demasiado yendo detrás de Él, esta carga nuestra, no viene de Dios esa carga, vendrá de nuestras pasiones, de que no queremos entrar en eso que nos dice, que nos está diciendo constantemente en el Evangelio y nos está diciendo en la oración. A lo mejor proviene de eso, a lo mejor el diablo que está detrás y que, aunque no le veamos muchas veces, se aprovecha de estas limitaciones para ver de derrumbarnos, de que abandonemos el campo, el seguimiento de Él, de que abandonemos la oración. Esto es típico del diablo, el desánimo, desanimarnos, que tiremos la toalla, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, hoy, hechas estas consideraciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicieron los apóstoles, escucharle, preguntarle, y al mismo tiempo que le voy preguntando, en la medida que voy leyendo el Evangelio, voy descubriendo no solo quién me dice que es Él, sino quién soy yo. Y además descubro cosas de mí que le gustan a Él. Y descubro cosas de mí, aspectos de mi vida, pasiones, donde tengo el corazón, que le disgustan. En este punto, porque estoy siempre en diálogo con Él me dice, oración continua. Oración continua. Vigila y ora constantemente para no caer. Vigila en tus pensamientos, sentimientos, emociones, pasiones, vicios, imperfecciones, defectos que te dominan. Esos te quitan la paz y te quitan la libertad. Y te das cuenta de que te falta paz interior y te falta libertad porque descubres en ese momento que tienes el corazón pegado al mundo. Y aquí la palabra mundo está significando todo eso que hemos dicho y muchas cosas más. Pues yo puedo estar apegado a la fama, puedo estar apegado al poder, al dinero, a las cosas que tengo. Y todo eso hace una masa. Y hacemos masa en sentido eléctrico con eso y desde luego es muy difícil realmente seguirle a Cristo y sobre todo que Cristo entre dentro de mí y yo dentro de Él, porque estoy tan lleno de mí, estoy tan apegado a mi vida, a lo que yo entiendo que tiene que ser para mí, a mi amor propio, yo el centro de todo, que claro, Cristo no entra, no quisiera, pero no, porque tenemos el corazón en otra cosa y ahí donde tenemos el corazón, ese es nuestro ídolo. Ese es el objeto de nuestra adoración. Y entonces si Dios no está en el primer lugar en nuestro corazón y pasa al segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ya no es Dios para nosotros. Es una de las tantas cosas que tenemos, entre las tantas que queremos poseer, pero no es nuestro Dios. Al final somos más bien nosotros como Dios de Él, más que Él de nosotros. Pero aparte de vigilar y orar, pero estoy vigilando y orando. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con que esta mañana, por ejemplo, o ayer, por la tarde, pues he caído en algo que incluso me duele, porque no está en la línea de lo que de mi vida moral. ¿Y qué te diría Cristo en ese momento? Que te pongas ahí a llorar con las lágrimas del cocodrilo. Otra vez me pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que sea tan desgraciado? ¿Cómo es posible? Y así empiezo. Y llega un momento hasta que me insulto a mí mismo, porque claro, ¿cómo es posible que...? Y dice Cristo, eso no sirve para nada, eso no es lo que yo hago con nadie, ni lo que hago conmigo mismo, ni lo que hago con mi padre, ni... Eso no es lo que tienes que imitar, eso serán cosas del mundo. Lo que tienes que hacer es ofrecerme eso que te ha sucedido y seguir adelante. Ofrécemelo, aprende a ofrecer, que la oración tiene ese carácter oferente. Y me lo ofreces y sigues adelante.
pero no estés alrededor de eso. ¿Y qué vemos cuando nos miramos tanto a nosotros mismos? Cuando estamos tanto sobre nosotros mismos. ¿Qué veis? Yo lo que veo son miserias personales, miserias. Hay veces, yo creo que un par de veces o tres en la vida me ha sucedido, que te aparecen por gracia divina, como en una especie de pantalla gigante, una especie de playback, todas las miserias de tu vida, todos los defectos, las limitaciones, las imperfecciones. Y uno dice, Señor, y esto me lo das como un don. Pues sí, efectivamente, porque tengo que aprender a ver, querer ver, porque a veces que no queremos ver tanta miseria como hay dentro de nosotros, por lo menos para ser misericordiosos con las miserias de los demás. Porque cuando uno sale de esa experiencia, de esa visión espiritual, pues ya no tiene muchas ganas de ser juez de nada ni de nadie. Lo más que tiene ganas es pues de enjugar la lágrima del prójimo, pero desde luego no de convertirse por lo menos en ese instante ni un rato después en juez de nada ni de nadie. Al revés, soy yo el que tiene que ser sometido a juicio. Y es lo que veo en esa oración. Todos estos apegos, vicios, pues nos quitan libertad. Los defectos que nos dominan, pues es por eso, al dominarnos nos quitan nuestra libertad. Estos te denuncian que tienes el mundo como objeto y finalidad de tu vida, que este es tu ídolo, y para que tu vida espiritual sea paz y libertad, tienes que ponerme a mí, diría Cristo, en el primer lugar, en el corazón. Tienes que amarme a mí más que a todo lo demás, más que a tu padre, más que a tu madre, a tu hijo y a tu hija, y todo lo demás, amarlo desde mí. Es decir, ama a tu padre y a tu madre, a tu hijo y a tu hija, no te estoy diciendo que no los ames, claro, pero ámalos desde el amor mío, no desde el amor tuyo. Desde tu amor propio, pues que está lleno ahí de tantos ismos de la vida, maternalismos, paternalismos, sentimentalismos, afectivismos, todos los ismos que son realmente un problema serio y que Cristo rechazó, machacó fuertemente en el Evangelio, porque son un problema grande para seguirle. Hubo alguno que le dijo, Señor, yo te seguiré, pero es que ha muerto mi padre, tengo que ir a enterrarlo. Y dice Cristo, tú ven y sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí se ve cómo Cristo está machacando fuertemente ese sentimentalismo, porque sabe que ese ser humano irá a enterrar a su padre, pero no volverá a seguirle. Y en el Evangelio aparecen muchos de estos ejemplos, no me voy a entretener porque nos faltaría tiempo, pero hay muchos momentos en que Cristo se esfuerza en decir no, ese no es el camino para venir a mí. Porque los ismos lo que hacen es desvirtuar el acto. El paternalismo, claro que tenemos que ser paternales, pero cuando entramos en el ismo ya es una desvirtuación de esa virtud que se llama que ser paternales con los demás, ¿no? O los maternalismos, igual. Ahora se habla de terrorismos o de fideísmos en el mundo musulmano, como manifestaciones anómalas, claro. Todos esos ismos no son buenos para la vida espiritual y Cristo los rechaza. Tenemos que entrar en ese campo de purificación, también necesaria. En la medida que vayamos descubriendo en esta oración continua todas estas cosas, lo primero es no perder la paz, porque hay muchas cosas que vamos a ver que no nos gustan. Y en un mundo como este, donde parece ser que es bueno solo lo que nos gusta y aquello que no nos gusta es malo, que no puede ser verdad, porque realmente la pirámide, digámoslo así, de los valores me dice que el amor está en el vértice y que todas las demás virtudes están ordenadas ahí. Van en esa dirección. La verdad, la bondad y la hermosura. Pues la hermosura está en el vértice y la verdad y la bondad están ordenados como atributos a la belleza o al amor. Pero todo aquello que disminuye o destruye ese amor, hay que pensarlo seriamente y entrar, digámoslo así, en ese campo de querernos purificar, de querer mejorar eso, de arreglarlo, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas vocaciones se han perdido en razón de los maternalismos y paternalismos de la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te quiero mucho, hijo, pero como tu padre he pensado que tendrías que dirigir la hacienda que yo tengo, puede ser una granja o puede ser un montón de patos o de conejos o de pollos, ¿no?
Y entonces, claro, si no me haces eso, y además es que quiero unos nietos, ¿no? Y el otro, pues, que le mira a su padre y dice, pues yo, pues está muy bien todo eso, pero claro, es que yo tengo el corazón, se me está llamando a otra cosa, ¿no? Y he oído a algunos padres decir, cuando el hijo se va a la vida religiosa, ya no tengo un hijo. Qué cosa más dolorosa para alguien que, en el fondo, les ama, y les ama, lo que pasa es que le pone a Dios delante, no es que no los ame. Pues que al final uno ve como el mundo, por mucho que te digan que te quieran, no es realmente el mundo divino, no es el mundo de la gracia, no es el mundo de Dios, es el mundo que busca las cosas del mundo, que quiere las cosas del mundo y que si no las consigue, pues llega incluso a estas, yo diría, atrocidades, ¿no? Decirle a un hijo, ya no tengo un hijo, sencillamente porque se fue a la vida religiosa. Yo conozco mucho, porque he estado con muchos, incluso me recuerdo perfectamente al que fue decano de la Facultad de Filosofía, de donde yo estudié, y bueno, pues a que él le dijo a su padre esto, pues, pues ya no tengo un hijo, y me lo contaba él así. Y hay padres pues que se han ido hasta de casa y han abandonado la casa con la rabieta de la pataleta del cisne. Es decir, ahí se ve cómo el materialismo, el paternalismo, todos esos sismos de la vida, que no los purificaron los padres, pues los hijos al final los tienen que padecer. Pero desde luego el hijo que sigue a Cristo se le dice claramente, mira, eso que ha sucedido ahí, eso no te lo puedes permitir tú. Porque si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no puedes ser mi discípulo y no podrás seguirme nunca. Tú querrás, te parecerá que me estás siguiendo, pero no, te estás siguiendo a ti mismo, estás siguiendo tus afectos, tus ídolos, no me estás siguiendo a mí. Entremos de lleno en la oración continua. La oración continua es sinónimo de amor continuo, de ofrenda continua, como hemos dicho antes, de todo lo bueno y lo malo que acontece en mi vida. Es bueno ofrecerlo todo sin quedarnos con nada, ni siquiera con el duro sentimiento que nos acusa de haberle ofendido. Muchas veces apenas aparece la ofensa, que no es que queramos ofenderle a Dios. Yo creo que cuando caemos en algo, en el campo moral, no tenemos, por lo menos me parece a mí, intención clara, intencional, ¿verdad?, de ofenderle a Él. Yo creo que lo que nos pasa es que infringimos una regla moral, y que esa regla moral pues es como la que se nos pone ahí, Cristo nos la pone para que saltemos cada día esos obstáculos y nos convirtamos realmente en atletas de la vida, en atletas o ascetas de la vida. Pero no creo yo. Tiene que ser algo muy, muy claro, muy intencional, en el cual uno, cometiendo algo, quiere ofender a Dios. Bueno, pero de cualquier manera, uno siente que en esa debilidad le ofendió. Y bueno, hay como un sentimiento que nos acusa, el diablo nos acusa. Cristo no acusa a nadie. Y lo dice él. El diablo es el mentidor. Y en el Apocalipsis se nos dice que el diablo es aquel que acusa a nuestros hermanos de día y de noche. Es el acusador, el mentidor, desde luego el que no ama la verdad. La verdad no estará nunca en la línea del diablo. No puede estar nunca. Es la mentira su modo de trabajar. Y si veis las tentaciones que sufrís en el orden que sea, puede ser económico, afectivo, tal, las tentaciones que llegan, si tiráis de la cuerda de ellas, al final, cumplidas o no cumplidas, detrás está el vacío. No hay nada, absolutamente nada, no hay ser. El diablo realmente lo que hace es llevarnos a su reino, al mundo del vacío, donde Dios no es posible que esté, donde el amor no es posible que exista, y desde luego allí donde la mentira es la regla y la norma de vida. Te voy queriendo y te voy diciendo que te querré siempre, más allá de las adversidades, sufrimientos y contrariedades de la vida. Dios es amor, y es un amor que habla, que cree y que espera. Dios no necesita un lenguaje particular y los tiene todos, porque todos desde dentro entendemos en nuestro lenguaje el lenguaje de Dios. ¿Qué lenguaje podía hablar Dios con Adán y Eva cuando todavía no estaban codificados los lenguajes? ¿Cómo hablaba Dios con ellos? Dicen que bajaba a dialogar con ellos y que incluso oían los pasos de Dios en el jardín del Edén. ¿Cuál era el lenguaje de Dios? El amor, lo que Dios era. Y ellos eran un amor encarnado que todavía no se había ensuciado con nada. Por tanto, era el amor que hablaba el amor. Era un amor divino que hablaba a un amor deitático, a un amor finito, al amor del hombre que está hecho a imagen y semejanza del amor de Dios. Por eso se entendían también. Y hoy es exactamente lo mismo.
Si logramos hacer silencio, poner silencio a los tantos rumores de la vida, detrás escuchamos limpia la voz de Dios y nos damos cuenta de cuánto se distingue esa voz íntima de esa otra voz que viene de la mentira o se segrega de mis pasiones o de alguna otra cosa por ahí. El ser humano es un amor hecho a imagen y semejanza del amor divino, pero envuelto en un psicosoma, una envoltura a veces pétrea, dura. Es como las piedras del desierto, que hay que golpear dura y constantemente para que rompiéndolas permita salir de dentro el agua que tienen. La oración continua nos da largueza y profundidad de visión. Es preventiva, nos va anunciando lo que está por llegar. Hemos visto el sígueme y cómo lo tenemos que hacer, con oración continua. Vamos a ver los otros dos elementos que nos ayudan. Voy a ser más rápido en esto. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues es la palabra de Cristo. Cristo nos dice que sus palabras son la semilla que siembra en el corazón del hombre. Nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. San Juan nos dice que Cristo es la palabra del Padre hecha carne. Cristo nos dice pues que la palabra que nos está dando no es suya, es de su Padre. En fin, todo apunta a que Cristo es esa palabra divina encarnada y que se ha puesto a caminar por este mundo, como dice San Juan. Esa palabra sin la cual todo fue hecho y nada ha sido hecho sin ella. ¿Qué se revela ahí en el Evangelio? Bueno, dicho esto, la intimidad con las personas divinas. Mi Padre, dice Cristo, me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La palabra del Padre hecha carne en Cristo, ese es el otro hecho que está ahí. La palabra que Cristo nos anuncia es la palabra del Padre. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y también dice, la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado, Juan 14, 24. Pues, ¿qué se nos dice aquí? Porque es mucho más extenso esto. Cristo, de esto que estamos diciendo aquí, lo cita muchas más veces en el Evangelio. Pero parémonos aquí. Si es la palabra del Padre hecha carne, es la palabra con la que Cristo, claro, se acercaba a las personas, restauraba las almas, era la palabra con la que curaba a los enfermos, la palabra con la que vemos que los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos también se ponen de pie. Vemos que es la palabra con la cual le dice a Lázaro, sal fuera, o al hijo de la viuda de Naín, o a la hija de Jairo, y resucita a los muertos. Es una palabra que está llena de vida, y de vida eterna. Por tanto, la única cosa que puede dar esa palabra al ser humano, lo único que le puede dar es vida eterna. Porque es vida eterna. Esa palabra lo reconoció San Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Su palabra es semilla, que Cristo como buen sembrador esparce en el mundo, cayendo en todo tipo de tierra. Nuestra misión es hacer posible a la semilla que cale hondo en nuestra tierra personal. Es decir, Cristo no llevaba medicamentos para curar, ni para resucitar, ni para sanar. No llevaba, como hacemos en el campo humano, el maletín con el estetoscopio, fonendoscopio, un martillito de estos para medir los reflejos. No, Cristo llevaba solo su palabra. Y esa palabra es la que está en el Evangelio. Por tanto, es la palabra que mejor nos puede ayudar, guiar, restaurar, orientar. Tenemos que creerlo y no fiarnos de otra palabra y no ir a beber a otra fuente. Beber ahí en esa fuente. Dice Cristo, yo soy esa fuente de agua viva. Si bebes de esta agua que yo te daré, surgirán en ti también fuentes que emanan para la vida eterna. Para la vida eterna. Y hasta la vida eterna. Dice que sus palabras son espíritu y son vida. Pues son espíritu y son vida. Cristo no tiene palabras vacías. Nosotros frecuentemente decimos hoy una palabra, mañana la cambiamos, en función de nuestras mentiras psicológicas pues la modificamos. En fin, Cristo no tiene nada de eso.
es palabra del Padre y por tanto es la palabra con que hemos sido hechos nosotros. Ayer pensaba, escribiendo estas páginas que he escrito aquí, pensaba en la perfección del cuerpo humano. Pensaba en el ojo, por ejemplo. Esos 300.000 entre conos y bastoncillos de los que está hecho un ojo. Y basta que alguno de ellos entre en disfuncionalidad y no esté en combinación uno de estos bastoncillos con el resto del ojo, y que se llaman conos y bastoncillos. Pues bastaría eso y ya el ojo empieza a no funcionar. ¿De dónde viene esa perfección? O la perfección de una Tierra que si se adelgazara mucho esa estratosfera, entraría en rayos cósmicos, ultravioletas de todo tipo, y la Tierra sería, por lo menos la vida humana sería imposible. Estamos como en una esfera de cristal, tan queridos, tan mimados, todo es tan frágil. Y yo creo que es tan frágil para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios, para que nos demos cuenta de que por nosotros mismos no podemos nada, que es Él, y sin Él nada podemos, ¿no? Pero al mismo tiempo esta fragilidad humana está hecha con una perfección de tal naturaleza que si uno se pone a contemplar el cuerpo humano, desde luego no diremos que es Dios, pero sí diremos que refleja, que mirando ese cuerpo hay como miras a veces el horizonte en una puesta de sol, o mira los árboles en estos días que están tan extraordinarios con la lluvia, no será Dios, pero no deja de ser el reflejo de Dios. Hay un reflejo ahí. Ayer en una película, una de estas cortometrajes que estaba viendo anoche, un joven que se convierte al final termina diciendo que se acaba de convertir o está empezando su conversión, llega a Dios porque de repente empieza a ver en el universo, que mira desde un avión, el reflejo de Dios. No es Dios, pero sí que me refleja a Él. Es como si me hablara de Él. Pues es verdad, mirando a los animales, mirando a las plantas, mirando el universo, muchas veces, llegamos a la conclusión de que Él está detrás de todo eso. Y el último elemento de este breve camino, porque es la necesidad de la Eucaristía. Hemos dicho que hay que seguirle, que lo primero es seguirle, dejar de pensar que es suficiente ir a hacer esto, hacer aquello, ir a la parroquia, eso está bien, pero hay que seguirle a Él. Tenemos que vivirnos, Él está vivo, nosotros vivos, y hay que vivirse. También que ese camino hay que hacerlo en un estado de oración continua, incluso para no destruirnos, porque muchas veces lo que vemos de nosotros no nos gusta y podría realmente destruirnos. Entonces, para no destruirnos necesitamos una oración continua, ir no entrando en diálogo con la tentación, sino sencillamente parándola ahí. ¿Y cómo hacemos? Como lo hizo Cristo. No entrando en diálogo con el diablo ni con la tentación. Entremos en el campo de la Eucaristía. Antes del Jueves Santo, día en que instituye la Eucaristía, ya había dicho: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. De nuevo aquí aparece la vida eterna. Y también les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Esto lo dijo en la sinagoga de Cafarnaún, y muchos de sus discípulos dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Esto los escandaliza?, dice Cristo. El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. La Eucaristía tiene como dos momentos: la pasión y muerte de Cristo y la resurrección. Cristo instituyó la Eucaristía antes de su pasión para dar razón de su muerte. La Eucaristía no es el resultado de la pasión, porque cronológicamente fue antes que la pasión. Por tanto, la Eucaristía está definiendo o dando razón de la pasión de Cristo. Si la muerte fue el medio que Cristo escogió para verificar la redención, quiere decirse que quien está definiendo a la redención ahora místicamente es la Eucaristía. Conteniendo a su vez la razón de la pasión y muerte de Cristo. Asimismo, la Eucaristía
fue un hecho anterior a la resurrección. Luego la Eucaristía está definiendo también a la resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección hay que verlos místicamente en la Eucaristía. Están contenidos de tal forma en ella que van a dar a la Eucaristía un sentido eterno. Asimismo, nuestra muerte y resurrección aparecen definidas por la Eucaristía, dando razón mística de ellas. Fernando Rielo nos dice: Cristo hace con nuestro cuerpo lo que hace una y otra vez con el pan y el vino en la Eucaristía. Somos el pan y el vino de Cristo. Nuestra carne será carne de Cristo y nuestra sangre será sangre de Cristo. En estos momentos lo es de una forma muy incompleta. Ahora somos más bien carne y sangre de Cristo en función del morir y del vivir, poniendo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra vida al servicio de su gloria. La Eucaristía es Cristo mismo, es el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que está presente ahí. Él me dice que está ahí, y entonces es ese alimento que, como Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre demora en mí y yo en Él. Y termino con estas palabras. Dice Cristo: si alguno me ama, mi Padre y yo vendremos a Él y en Él fijaremos nuestra morada. Bueno, esto es lo que Cristo quiere: vivir en nosotros y nosotros que vivamos en Él. Esto me lo dijo una niña en una ocasión en la Catedral de Cuenca. Al momento de la paz, vino con muchos niños a darme la paz al altar y me dice: Padre, tengo una noticia para usted, tengo que decirle algo. Y yo le dije: bueno, dime. Y ella se llama Pamela, está en Ecuador, una niña, tendrá ahora 13 años, porque entonces tenía 8 o 9, y me dijo: Dios vive en mí y yo vivo en Él. Una niña de 8 años, habría que decirle: mira, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino realmente nuestro Padre que está en el cielo. Y ahí uno se da cuenta de que si a los niños se les revela esto tan grande, ¿por qué no a nosotros que somos adultos? ¿En qué consiste al final todo esto? Pues que tenemos que hacerlos también como niños, ¿no? Y poder decir esto: quiero vivir en ti y tú en mí, y voy a desalojar mi espíritu, mi interioridad de todo aquello que no te sirve, que no sirve para nada, que ni siquiera este mundo ya me sirve, porque este mundo, ¿qué gloria tiene que darnos? Ninguna. La única que viene es la única gloria que existe, es la que viene de Él, y por tanto, pues ¿a qué me sirve este mundo? Este mundo tiene que ser un medio que tengo que usar con mucha inteligencia para que me dé la posibilidad de alcanzar la vida eterna para la que he sido llamado, pero que no sea nunca ni el fin para nuestras vidas, y que lo convirtamos en un fin, como algo que realmente pues es lo que puede dar razón de nosotros. Como dice Fernando Rielo, este mundo no es nuestro hábitat es el cielo, que ya de alguna manera tenemos dibujado dentro de nosotros. Muchas gracias por vuestra paciencia, y aprovechando la ocasión, permitidme que os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta bendición de alguna manera de parte de ellos, de las personas divinas, os libre de la contaminación con este virus que todavía nos tiene encerrados en nuestras casas. Muchas gracias por vuestra paciencia.